Hoy, en Entrevistas Nueva Constitución 2022, saludamos a Nicolás Eizaguirre, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien tiene una vasta trayectoria en el sector público porque fue 2 veces ministro de Hacienda, ministro de Educación y ministro de las Express, y también exdirector de estudios del Banco Central. Nicolás, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Sandra. Mirando en retrospectiva, el estallido social y la pandemia sacaron a relucir falencias institucionales que fueron disimuladas por los años de fuerte crecimiento económico. En efecto, bueno, como posiblemente tú sabes, yo publiqué un libro sobre la historia económica de Chile y sobre por qué habíamos comenzado a tener un periodo de rendimientos decreciente, con un crecimiento mucho más bajo, con la política bastante más enredada, con muchas dificultades para poder llegar a consenso y aprobar leyes, con un creciente entrabamiento en las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. Y mi experiencia, particularmente en las Express, me llevó a darme cuenta que habían elementos institucionales que estaban conspirando en contra de poder llegar a un mejor arreglo de políticas públicas. Entonces, de verdad que creo que el tema de la discusión constitucional es central para poder redinamizar nuestra economía. ¿Y a qué puede atribuirse que la desconfianza en las instituciones se agudizara pese a la avalancha de cambios que se realizaron desde 2011 en adelante? Por ejemplo, estuvo la nueva ley de financiamiento de partidos políticos, el voto voluntario, la ley de cuota, el fin del binominal, entre otros. Bueno, efectivamente, durante los primeros años, o primeros gobiernos después de retorno de la democracia, se lograron acuerdos relativamente importantes para seguir avanzando, pero todo esto estuvo muy favorecido por un ambiente económico. La verdad de las cosas es que en parte producto de reformas que se habían hecho, pero también en parte por una situación coyuntural que se arrastró por décadas, muy favorable, que hizo que las restricciones que más tarde o más temprano iban a aparecer sobre el crecimiento aparecieran fuertemente disimuladas. Entonces, todo parecía una especie de círculo virtuoso, pero que escondía nudos no resueltos de fondo que comenzaron cada día a ser más relevantes. ¿Y fue la gradualidad de las reformas lo que agotó a la gente y los llevó a querer todo ahora? Fue la incapacidad de resolver temas de fondo, y esos temas de fondo están relacionados con el aislamiento de la política respecto de la sociedad, o sea, un bajísimo grado de participación ciudadana en la resolución de los conflictos, pero también en elementos de la Constitución, tanto en su parte dogmática, que es la parte, digamos, de los valores que propicia la Constitución, cuanto de su parte orgánica, que es la forma en que se resuelven los conflictos y cómo se armoniza la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía, que están muy mal resueltas a mi modo de ver, y que los distintos cambios que se le hicieron a la Constitución, siendo muy meritorios algunos en sí mismos, en su conjunto derivaron en un esquema que ya se ha tornado enteramente disfuncional. Y la prueba más fehaciente de eso es que hoy día alguien habló de parlamentarismo de facto, pero tú tienes un gobierno, y ya podemos entrar en eso, que tiene una clara minoría en el Parlamento, también tiene minoría ciudadana, y por tanto se comienza a producir una competencia por quién lleva la agenda, si el Parlamento o el Ejecutivo. Y no hay incentivos para cooperar, para que esa agenda al final se funda en una sola. ¿Y usted es partidario de cambiar el régimen político? Absolutamente, absolutamente. Creo que nosotros somos una completa anomalía. Y si quieres, te doy el detalle de por qué somos una anomalía. Por supuesto.
Primero, en virtualmente todos los países desarrollados del mundo, tú tienes regímenes en que el poder está distribuido, el poder está colegiado, ya sea sistemas parlamentarios o sistemas semipresidenciales en que las instituciones fuerzan a que ejecutivo y legislativo tengan que tener acuerdos. El único caso de un país desarrollado que tiene presidencialismo es Estados Unidos, pero tienen también otro elemento estructural institucional que es el bipartidismo. En Estados Unidos desde hace mucho se consolidó una situación donde republicanos y demócratas tienen la inmensa mayoría de la adhesión de la población, y por tanto no se produce lo que se produce en Chile, puesto que nosotros tenemos, tal como una cultura presidencialista, otro elemento cultural que la gente olvida, que es el multipartidismo, desde pipiolos y pelucones, después pasando por liberales, conservadores, radicales, después por el Partido Democrático. Si tú miras la historia de Chile, siempre hubo multipartidismo. Entonces, en un esquema multipartidista, un presidencialismo exacerbado tiende a producir entrabamiento. Básicamente porque te lleva a que los presidentes tengan toda la iniciativa, pero siempre estén en minoría en el Parlamento. Entonces, al final, ni el presidente puede imponer su agenda, ni el Parlamento lo puede hacer, porque dada los poderes del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, tampoco el Congreso puede tener impulsar su agenda. Y ahora hemos tenido ya una creatividad fuerte, que por la vía de reformas transitorias de la Constitución, el Parlamento comienza a dictar leyes. Aunque en rigor, ¿cierto?, como tú sabes, los temas que envuelvan gasto y otros tantos son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces tú tienes ya ahí la expresión más clara de cómo hay una contienda de poder que no tiende a solucionarse. Uh-huh. ¿Y votaría también por eliminar la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto fiscal? No, para nada. Incluso en gobiernos extraordinariamente parlamentarios, como por ejemplo en Inglaterra, más exactamente el Reino Unido, la iniciativa en un conjunto de materias, sobre todo aquellas que envuelvan gastos, se dice son exclusivas de la corona, pero como la corona es la que al final acepta al primer ministro, tú tienes que tener que el Poder Ejecutivo sea el que tenga la iniciativa exclusiva en una cantidad enorme de materias. Pero el sistema parlamentario y otros exigen que al final el Ejecutivo y el Legislativo estén alineados. Quien tiene el Ejecutivo tiene la mayoría del Legislativo, porque si no cae. Entonces tú puedes desarrollar un programa de gobierno. Obviamente, para que tengas mayoría parlamentaria, tienes que ser capaz de estructurar una agenda o un programa que cuente con esa mayoría. Pero acá no hay nada que te garantice eso. Y no sé si quieres que te desarrolle un poco más el tema. Pero... Sí, por supuesto. Por ejemplo, me gustaría saber, a la luz de las últimas reformas constitucionales, uno debiera interpretar que una constitución funcional a la democracia debería modificarse, por ejemplo, cada vez que el clamor mayoritario de la gente lo requiera, como pasó en este caso con el 10% de la AFP. Digamos que tú tienes que tener un balance entre la opinión de la mayoría y el respeto a las minorías. O sea, no puede ser el caso que cualquier cosa que sea popular en un momento se lleve adelante solamente por esa razón. Tiene que haber peso y contrapeso. Pero ese es un elemento relativamente distinto, y lo que yo trato de destacarte es que quien gana la presidencia con una enorme probabilidad va a tener minoría en el Parlamento, y por tanto, y también minoría ciudadana. Uh-huh. Y por tanto va a tener enormes dificultades para impulsar la agenda. Y en la medida en que ese gobierno tenga algunas
dificultades adicionales, como pudo ser, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta, la caída de los términos de intercambio, y en el gobierno del presidente Piñera, la guerra comercial y después la pandemia, lo que sucede es que esa minoría va reduciéndose cada vez más, se va desgranando el choclo, porque conforme avanzan las siguientes elecciones, los parlamentarios oficialistas comienzan a preocuparse de su reelección y comienzan eventualmente a no apoyar iniciativas del gobierno que no sean populares y así a apoyar iniciativas de la oposición que lo sean. Entonces tienes un problema de, al final, ¿quién lleva la agenda? Ahora, ¿por qué todavía esto es muy críptico? ¿Por qué en un país con tradición multipartidista y con segunda vuelta tú vas a tener gobiernos minoritarios? Por una razón muy simple. Porque tú vas a tener una primera vuelta donde distintos candidatos van a apostar ya sea a llegar primero o llegar segundo, porque eso les permite pasar a la segunda vuelta. Como tú tienes un esquema multipartidario, vas a tener múltiples candidatos. Como ahora el sistema tiene voto más proporcional, todos esos candidatos van a tener unas respectivas bancadas parlamentarias. El candidato que finalmente resulte ganador en la segunda vuelta, en la primera no va a haber tenido mayoría absoluta de los votos y por tanto tampoco mayoría en el Parlamento. Entonces está escrito que quien sea elegido presidente o presidenta en la segunda vuelta no va a tener mayoría parlamentaria. Piensa que la última vez que se eligió a la presidenta Bachelet con mayoría parlamentaria todavía existía un esquema binominal. Y no es que yo esté diciendo que es bueno el esquema binominal, porque el esquema binominal es una camisa de fuerza en un país con cultura multipartidista. Pero hacía al menos posible que quien resultara elegido presidente o presidenta tuviera mayoría parlamentaria. Solamente unos pocos legisladores, Jackson, Boric, Mirosevic, ganaron en ese entonces fuera de lo que se llamaba la nueva mayoría o el Chile Vamos. Pero con un esquema más proporcional, como el que sucedió en la última elección, está escrito que quien resulte ganador no va a tener mayoría parlamentaria. Entonces, ¿cómo haces después para conseguir esa mayoría? El resto va a tener todos los incentivos, dado que el Poder Ejecutivo tiene muchas facultades, muchos cargos a llenar, etcétera, para tratar de hundir al régimen de turno para ver si en la próxima ganan. Pero vamos a tener esta especie de círculo vicioso con presidentes o presidentas minoritarios y con imposibilidad de llegar a consensos. Por eso es que, con la mera excepción de Estados Unidos, que tiene una cultura bipartidaria, todos los países desarrollados del mundo tienen poder colegiado. Y el poder colegiado, que es, digamos, regímenes parlamentarios o algo de ese tipo, tiene que ser el caso que quien sea jefe de gobierno, no necesariamente jefe de Estado, tenga mayoría parlamentaria, porque si no cae. Entonces tú tienes alineado al Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. En Chile está escrito que lo vas a tener desalineado. Y por tanto, cuando el gobierno, producto de su minoría, comience a desgastarse, va a haber tendencia de la oposición a pasar, a tratar de tomar el timón, e incluso, como no tiene responsabilidad porque no son el Ejecutivo, a pasar leyes que pueden ser muy populares pero no necesariamente buenas. Y eso es lo que tenemos que remediar entonces en este proceso constituyente. Es absolutamente indispensable. Indispensable. Hay distintas fórmulas, puede ser un régimen parlamentario, puede ser un semipresidencialismo, o puede ser lo que hemos propuesto con Tomás Jordán y Pamela Figueroa, que escribimos un libro que está por salir, que llamamos Presidencialismo Parlamentarizado, que es reteniendo la figura del presidente, se producen un conjunto de modificaciones que fuerzan a que el presidente tenga que tener mayoría parlamentaria.
¿Cuáles serían esas situaciones? Bueno, es largo de comentar, pero básicamente, y esto además tiene tradición en ciencia política, sino es que nosotros lo hayamos inventado desde el aire. Hay una larga tradición en ciencia política que te dice que efectivamente los regímenes superpresidenciales polarizan, vacían el centro y producen gobiernos minoritarios. Esto lo escribió, por ejemplo, Arturo Valenzuela en varios trabajos en los 80 y también en los 90. Un cientista político chileno-americano, se llama, es Arturo Valenzuela. Entonces, en la propuesta que hemos hecho con Pamela y con Tomás, cambiamos varias cosas. Lo primero es que además de todo lo que te estoy diciendo, en Chile se elige a los parlamentarios con listas abiertas. Listas abiertas significa que tú votas por una persona en particular, no por una lista. Entonces, el parlamentario es dueño de su escaño, ha sido elegido con nombre y apellido, no por las ideas que representa necesariamente. Entonces, incluso para el gobierno es muy difícil alinear a los parlamentarios oficialistas, porque como esos parlamentarios van a querer ser reelegidos, en general tienen dificultades para pasar legislaciones que no sean populares en el corto plazo, porque obviamente conspira contra su probabilidad de reelección. El caso del 10%, el caso paradigmático. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Primero, que se elija al menos una fracción grande del Parlamento por listas cerradas. Esto es que tú votes por partidos. Y la otra fracción por sistema uninominal. Esto es el mismo modelo de Inglaterra. Por ejemplo, España tiene solo voto por lista, no voto por individuo. Alemania tiene una parte importante por lista y otra parte por individuo. Tú tienes 2 votos. Pero la esencia es que los parlamentarios que se salen elegidos por lista básicamente votan alineados con lo que decide el partido, porque son, por así decir, cupos que obtuvo el partido. Obviamente esto requiere una profunda democracia dentro de los partidos para evitar que ciertos caciques terminen poniendo a dedo a quienes terminan siendo parlamentarios. Tiene que tener una democracia muy, muy fuerte, muy superior a la que tenemos todavía. Pero el caso es que los partidos votan alineados. Si tú miras las votaciones, por ejemplo, en España o en otros lugares, se negocia una cierta ley, pero una vez que se llega a un acuerdo, todos los parlamentarios de un distinto partido que apoyó, apoyan. No es posible que haya la figura de los díscolos. Esto es que si el partido está de acuerdo, no esté de acuerdo el parlamentario. Y la razón, Sandra, es que si el parlamentario es díscolo, simplemente no lo ponen en la lista la próxima vez, o lo ponen muy abajo en la lista y por tanto no sale elegido. Uh-huh. No hay caciquismos en esto. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento es que nosotros proponemos que se elimine la segunda vuelta. Entonces, quien resulte ganador en la primera vuelta tiene que lograr mayoría parlamentaria para poder ser elegido presidente. Entonces, después de la primera vuelta hay un espacio largo de tiempo en que esa persona que llegó primera tiene que pactar el programa o modificar su programa inicial con la mayoría del Parlamento, con los partidos que constituyan mayoría. Y además, con la figura de que perfectamente los parlamentarios que son elegidos en lista pueden ser ministros. Entonces tú, a través de esto, alineas a quien resulte presidente o presidenta, tiene que tener mayoría parlamentaria. ¿Qué le pasa durante el gobierno si, por ejemplo, algún partido se pone muy difícil o el presidente o presidenta es muy llevado a su idea y pierde esa mayoría parlamentaria? Una vez durante los 4 años el presidente tiene la facultad de disolver el Parlamento para tratar de tener mayoría, pero si disuelve y no obtiene mayoría, el Parlamento lo vota. Uh-huh. Eso es una cosa de última ratio, pero en el fondo tú pones dispositivos para evitar que se produzca este juego de suma cero en que el presidente trate de
imponerle al Parlamento ciertas leyes y el Parlamento se las rechace, o que el Parlamento no pueda tener iniciativa. Es un doble veto lo que tenemos actualmente. Eso es en resumen. ¿Estamos hablando siempre, ¿sí? estamos hablando siempre de periodo de 4 años? Estamos hablando siempre de periodo de 4 años. Hay otros regímenes, por ejemplo, el sistema semipresidencial, en que el presidente es más una figura de jefe de Estado, y ahí el Parlamento puede durar menos, pero siempre tiene que tener mayoría, y quien gobierna es el primer ministro, no el presidente, que es un jefe de Estado. Uh-huh. Pero yo tengo algunos reparos con eso, no me gusta mucho el modelo francés. Pero bueno, hay distintas formas. La otra es un régimen parlamentario hecho y derecho, pero algunas personas dicen que todavía necesitamos una figura de unidad, que es un presidente o presidenta. Por tanto, esta es una solución que trata de recoger nuestra tradición presidencialista, Uh-huh. pero también nuestra tradición multipartidista, que es lo que se suele olvidar. Y la forma de obtener mayoría en un país con tradición multipartidista es compleja. Por tanto, tienes que lograr incentivos en el régimen político para que esa mayoría se produzca. Otros elementos que nosotros agregamos en nuestra propuesta son distintas formas, como iniciativa popular de ley, etcétera, etcétera, en que la ciudadanía no se remita a votar una vez cada 4 años, sino que tenga la capacidad de estar incidiendo en las políticas públicas al interior de cada periodo de gobierno. ¿Y eso cómo sería? Bueno, son distintas fórmulas que se han ido desarrollando en los países desarrollados, valga la redundancia, Uh-huh. en que si tú juntas una cantidad suficiente de firmas, tú puedes poner en la tabla del Parlamento ciertas ideas que no necesariamente han sido recogidas inicialmente por ninguno de los partidos que tienen representación. O sea, serían proyectos de ley de generación popular. Claro, pero no la ley propiamente tal, sino que la iniciativa. O sea, eso igual tiene que ser ratificado por el Parlamento. También hay otras fórmulas en que son más discutidas, en que una ley que es rechazada por la gente puede haber, mediante una figura plebiscitaria, la facultad para derogar esa ley, si es que tiene mayoría ciudadana. Pero eso es más discutido. En fin, hay una cantidad enorme de cosas que las democracias más avanzadas han ido integrando en la óptica de una participación más continua de la ciudadanía y no solamente de una vez cada 4 años. Uh-huh. La democracia es mucho más continua, la velocidad ahora es grande. Ahora, esta es la parte orgánica o la parte de la distribución del poder, pero también nosotros proponemos un cambio importante en la parte dogmática. Si quieren entramos en eso después. Ya, ok. Volviendo un poco al tema social. En todo caso, la clave de todo esto, Sandra, para ponerlo en forma simple, y esto me pasó a mí después de años de discusión de calidad de políticas públicas, en que nos empeñábamos por buscar políticas públicas que fueran técnicamente solventes, para terminar dándome cuenta que muchas veces se ha dicho, tú presentas por así decirlo de forma coloquial, en el Parlamento un caballo y te sale un camello. O sea, las políticas públicas no se defienden solas. Tienen que tener un esquema de incentivos de economía política en el Parlamento para que esas sean las que al final prevalezcan. Entonces, seguir discutiendo sobre si por la política A, B o C es la mejor, cuando la verdad es que el juicio de calidad no es el que finalmente se impone, parece ser un poquito inútil. Sí, eso mismo le iba a preguntar. O sea, inútil a menos que tú cambies lo otro, por supuesto. Claro, porque yo le iba a preguntar precisamente que probablemente una nueva constitución, y en eso va a haber mucho consenso, establezca que establezca salud y educación gratuito y de calidad para todos y todas. Lo gratuito no está en duda, eso es fácil, o relativamente más fácil, pero llevamos décadas precisamente en busca de la calidad en estos dos servicios, en el fondo, en estas dos prestaciones. Debiéramos aprovechar este diálogo
constituyente para definir cuál será esa calidad y cómo la vamos a lograr? Ya que en 30 años no la hemos logrado. Bueno, yo no sé si tú puedes dictar una ley sobre qué es calidad, pero sí puedes tener esquemas de incentivos tal de que esa calidad vaya mejorando. Ahora bien, a ver, si tenemos que ir un poquito más atrás. A mí me gustaría una constitución liviana, no llena de todo tipo de derechos, porque No además los garantista. derechos... ¿Cómo? No garantista. Garantista, pero en un sentido realista. O sea, los españoles, también últimamente los colombianos, y hay una tradición en la Comunidad Económica Europea, en que el grado de satisfacción de esas garantías tiene que ser consistente con los recursos disponibles. Porque lo contrario, si tú haces unas garantías abiertas, la política fiscal la terminan haciendo los jueces, y el Estado termina quebrado. Entonces, tiene que haber claramente expresado en la Constitución, así como soy partidario de la iniciativa exclusiva en materia de gasto del Poder Ejecutivo, el que la satisfacción de esos derechos sociales debe ser consistente con los recursos disponibles. Eso para eliminar temores de populismo. Pero hay derechos y derechos. En el caso de la educación, creo que la gratuidad se impone. Ahora necesitamos entender ciertos elementos de la parte dogmática de la Constitución, porque debiera ser el caso que la educación no fuera un factor de discriminación entre unos y otros. O sea, todos debieran tener derecho a exactamente la misma calidad de educación. Eso no es incompatible, como no lo es en Bélgica, no lo es en Alemania, no lo es en Francia, con que haya educación privada. Pero esa educación privada tiene que tener estas reglas de lo público y eventualmente dedicarse a nichos, ya sea religiosos o idiomáticos o cuestiones que la educación pública no tiene y las familias pudieran querer para sus hijos. Pero no puede ser de una forma tal que la forma de financiar esa educación que garantice que quien tiene el dinero para pagar esa educación tiene una mejor educación que el resto. O sea, el principio de calidad uniforme para todos debe ser el caso. Entonces, ahí vamos a la parte dogmática. En Chile, nosotros tenemos una constitución neoliberal, donde lo individual, en este caso la libertad de enseñanza, prevalece por sobre el derecho a la educación. Entonces, si tú tienes leyes, y me pasó a mí con la ley de inclusión, que estuvo a punto de perderse en el Tribunal Constitucional, donde haya tensión entre el derecho privado y digamos, los bienes públicos, tiende a prevalecer el derecho privado. Y por tanto se produce en forma de segregación educacional inaceptable. Vamos a la salud. En la salud, perdón, no ahí creo en la salud, en la educación primero. Pero una educación gratuita para todos no es una política regresiva que va a aumentar igual la desigualdad. No, porque al final lo regresivo o progresivo depende de cuál sea la estructura de los impuestos. El hecho de que tú le des educación gratuita a todos. Estoy hablando de la educación primaria y secundaria, podemos ir después a la universitaria, pero en todos los países desarrollados del mundo la educación primaria y secundaria es gratuita para todos. Y en Chile también, salvo los colegios particulares pagados, y era semi-gratuita los colegios particulares subvencionados, puesto en que cambió con la ley de inclusión. Entonces yo no creo que haya tanta disputa respecto de que la universidad, la educación debe ser gratuita. Pero como tú bien decías, tú tienes el derecho por libertad de educación a poner un colegio que sea pagado. Lo que no tienes el derecho es a tener reglas del juego que te permitan que esa educación sea de mejor calidad que el resto. Me acuerdo, siendo ministro de Hacienda de Lagos, fui una vez a Australia y me entrevisté largamente con el ministro de Educación. Y le pregunté si tenían problemas con
con los maestros. En ese tiempo teníamos una huelga acá en Chile. Y me dijo mucho y me comenzó a hablar de los problemas que tenían con los monopolios sindicales de los maestros, etcétera, etcétera. Entonces le pregunté, ¿y acá la educación pública y la privada existen? Sí, claro, por supuesto. ¿Y son muy distintas? ¿En qué sentido? Si la calidad es distinta, si el financiamiento es distinto, no, en lo absoluto. La calidad y los puntajes a la universidad de los colegios particulares y los colegios públicos son exactamente iguales, y el financiamiento es exactamente igual. Le dije, estamos en otro país. Esa es la cosa. Tú no tienes una discriminación de calidad, sino que lo privado tiene que ver con el derecho de los padres a poder tener un tipo de educación distinta, pero no una mejor. ¿Pero de quién es la culpa? ¿Del privado que da esta educación de mayor calidad o del Estado que no es capaz de igualar la calidad de la educación que le da a la educación pública? Bueno, es que tú tienes el tema del descreme. O sea, si tú permites que, porque todo esto está en un país muy inequitativo, si tú permites que haya un 7% de personas que manden a sus colegios privados y las colegiaturas de esos colegios cuesten 5 veces lo que el Estado le puede poner a los particulares subvencionados o a los colegios públicos, vas a tener una segregación obvia. O sea, vas a tener que tener un esquema, diseñar un esquema de financiamiento en que no haya diferencia de calidad por financiamiento. Uh-huh. Pero el Estado ha destinado bastante plata a la educación, en definitiva, y el descreme se produce porque la educación pública es mala. Si la educación pública fuera buena, la gente optaría por la educación pública. O sea, No, pero nadie... ¿por qué es mala, Sandra? ¿Por qué es mala? ¿Por qué es mala? Me acuerdo haber conversado una vez con la directora de un colegio particular subvencionado, que era un spin-off, o sea, dependía de un colegio particular pagado, que tiene muy buenos rendimientos, un colegio de élite. Entonces yo le preguntaba, y este colegio es un colegio muy, muy masivo, este particular subvencionado, que cómo eran sus puntajes, sus rendimientos. Me decía que en general buenos respecto de los otros particulares subvencionados, pero muy inferiores a los del colegio particular pagado coligado. Uh-huh. Entonces, le decía, es por los niños que tienen un hogar, digamos, con menos nivel de educación, o por otra cosa. No, me dijo, por el financiamiento. Porque el tipo de facilidades, la calidad de profesores que nuestro hermano particular pagado puede pagar es muy, muy superior a lo que podemos pagar nosotros. Por tanto, está escrito que nos va a ir peor. ¿Te fijas? Entonces, no es porque los profesores o los directores de escuela quieran hacer mal la pega, sino que porque cuando 120 lucas más o menos, que es todo considerado, la subvención por niño en un colegio particular subvencionado o en un municipal, contra colegiaturas de 500 lucas, ¿qué vaya a hacer? Y muchos particulares subvencionados tienen 200 lucas por alumno, porque tienen la subvención más el copago. Uh-huh. Entonces, bueno, nadie es mago con esto. Ok. Salud, habíamos quedado con salud pendiente. Pero, ojo, yo soy partidario de la libertad de enseñanza, o sea, si quieren haber emprendimientos privados, tal como en Bélgica, Holanda, Canadá, porque por un proyecto educacional distinto, tienen todo el derecho de tenerlo y los padres elegirlo. ¿Has visto que después de todo lo que se dijo de la tómbola, ahora el famoso SAE está funcionando súper bien y se da vasta información? Y tú ves que ayer salía publicado en un diario los colegios que tienen exceso de postulantes respecto a vacantes son tanto municipales como particulares subvencionados, más o menos una proporción 50-50. Y eso fue un avance porque permite mucho mayor libertad de los padres de elegir y no a los colegios que te discriminen porque no les gusta tu cara o tu billetera. Uh-huh. Okay. Entonces,
Educación, y esto viene desde los griegos, tiene que ser un factor de igualación, no puede ser un factor de discriminación. En salud, no necesariamente tú tienes que tener salud gratuita. De hecho, hay contribuciones obligatorias para la salud, lo que va a hacer Tobalizapre o FONASA. El tema es que lo que no puede ser es que tú recibas una salud peor si tienes menos capacidad de pago. Entonces, a mí me gustaría un esquema donde tú pudieras solidarizar, pero ahí estamos hablando de políticas públicas de nuevo. Que el Congreso resuelva. Hoy día no podría resolver porque la cotización a salud es propiedad privada. Y si tú pretendieras solidarizarla, te podrían llevar al Tribunal Constitucional y te lo rechazaría. Entonces tú no puedes tener modelos de salud y educación que sean generales, sin discriminación por calidad, con la constitución que tenemos, porque tenemos una constitución neoliberal. Claro, entonces la constitución actual, la que ha impedido en el fondo ensamblar en Chile un estado de bienestar y no la falta de voluntad política. Digamos que las dos cosas se acoplan, pero lo cierto es que tú no podrías tener, y lo vivimos, yo lo viví con la ley de inclusión, tú no puedes darle más financiamiento a lo público que a lo particular subvencionado, no puedes. La Constitución te. Pero tampoco puedes ponerle restricciones a los particulares subvencionados, como era la ley de inclusión, porque te saca la libertad de enseñanza. Entonces, es un sistema que está hecho para que haya distintas calidades según tu capacidad de pago. Okay. Y eso, obviamente, hay que cambiarlo. Ahora, eso no significa gratuidad, Sandra, eso es lo que te estoy diciendo. En educación yo creo que debería haber gratuidad. Ya podemos leer, y eventualmente también en pregrado, no me parece para nada claro que tenga que ser gratis los posgrados. O sea, hasta dónde puedes llegar, la reforma que hicimos con la presidenta Bachelet establece que la gratuidad es una meta a alcanzar, pero eso depende de los recursos fiscales. Y así está puesta la ley de gratuidad en la educación superior. ¿Y qué estado en ningún caso los posgrados. ¿Sí? ¿Qué estado de bienestar el que más se aviene con nuestras posibilidades de país de ingreso medio y hoy día bastante deteriorado? Bueno, no el estado de bienestar de Suiza, pero tampoco el de Chile. O sea, si tú miras... Bueno, no te continúe diciendo, pero déjame solo cerrar antes de ir a tu pregunta. El elemento de que los derechos sociales sean gratuitos no es necesariamente así. Te dije, en educación sí, en salud no. Por ejemplo, transporte, servicios básicos, vivienda. Tú lo que tienes que dar ahí son garantías de calidad mínima, universales. Pensiones mínimas universales. No necesariamente calidad igual, pareja y gratuita. Eso no tiene por qué ser así. Cada sociedad puede ir, y ahora voy a tu pregunta, puede ir construyendo los niveles de bienestar universal que puede financiar. Nosotros tenemos una carga tributaria muy baja respecto a nuestro nivel de ingreso. ¿Y dónde se expresa eso más ferozmente? En la carga tributaria directa, en los impuestos que pagan las personas, no las empresas ni el IVA. Nosotros recaudamos en menos de 2% del producto en impuestos directos a las personas. Y el promedio OCDE es de 9% del producto. Entonces tenemos una distancia gigantesca. Y 9% del producto, esto está lo puede mirar cualquiera en la página de la OCDE, ir hasta 1960. Ese porcentaje alto, tipo 9% del producto, contribución de las personas en impuestos directos, se tendió a estabilizar por ahí por los años 70. Y en ese tiempo los países desarrollados no eran más ricos de lo que Chile ahora. Por tanto, claramente nos quedamos atrás, claramente nos quedamos. Lo que yo pienso es que nosotros deberíamos subir la carga tributaria en unos 5 puntos del PIB en unos 5 años, básicamente a través de impuestos directos a las personas. Y por tanto podríamos con esos recursos
subir sustancialmente el gasto por persona en salud pública, en educación pública, en pensiones y también en ciencia y tecnología, que es otro tema donde estamos muy atrasados. Por tanto, esto es posible, pero claro, tienes que tener un sistema político que te lleve a esos consensos, no que te polarice como el actual. Ahora, ¿cree que las medidas de ayuda económica a las familias para salir de la crisis económica generada por la pandemia se constituirán en el piso a partir del cual se definan los derechos sociales en la nueva Constitución? Por ejemplo, este ingreso familiar. A ver, tú me pasaste de la construcción a la coyuntura, pero entiendo hacia dónde vas, Sandra. Yo creo así como que tú deberías tener garantías de universalidad y calidad en educación y salud. Debieras tener garantías de acceso con pisos mínimos en un conjunto de otras cosas, como son servicios básicos. Y te voy al tema que tú me estás hablando ahora. Yo pienso que tener una renta familiar piso mínima garantizada es una buena idea. Por tanto, un esquema como el IFE, podríamos conversar de si no debiera ser más permanente. De hecho, en muchos países tienen lo que se llama el impuesto negativo al ingreso para rentas muy bajas, que equivale a que el Estado te da un subsidio si que tu renta es inferior a un cierto piso, para garantizar estas condiciones dignas, mínimas para todos, universales. Pero son condiciones mínimas. Ahí sería absurdo pretender que todo el mundo ganara lo mismo. No, pero que nadie gane menos, ninguna familia viva con menos de algo, ¿cierto? Uh-huh. ¿Esa era hacia dónde ibas tu pregunta? Sí. Ya. Ahora, retomando un punto que usted hizo antes, ¿se puede decir entonces hoy día que la Constitución es el modelo económico actual? Ah, claro, sin duda. Sin duda. Esto me ha tocado estudiarlo un montón a mí, que no sabía mucho de eso, porque, como te digo, incluso cuando fue el presidente Lagos presidente y yo era ministro de Hacienda, tuvimos el comienzo del superciclo del cobre, y por tanto, a pesar de algunos años iniciales más difíciles, después la economía fue como avión. Entonces, no era tan evidente, aunque sí lo tuvimos con el auge, el cómo nos topábamos, porque ahí en el auge se trató de solidarizar cotizaciones para evitar el descreme, para evitar lo que se llama la declaración de salud, y el Tribunal Constitucional lo rechazó. También lo tuvimos con el royalty. O sea, tuvimos algunas señas de que la Constitución, en su parte dogmática, impedía un modelo de desarrollo distinto. Pero hoy día es completamente claro. Y te hago y por eso lo he tenido que terminar estudiando y entendiendo. Tú tienes dos tipos de constituciones en el mundo. Las primeras, que son más las constituciones liberales, donde destaca la de Inglaterra y después fue hecha así la de Estados Unidos, uh-huh, donde básicamente tú tienes unas constituciones más bien mínimas. Y el juego político de las mayorías establece si tú quieres ir hacia un régimen en que lo privado prevalezca casi sin contrapeso, o lo público. No tiene bordes, pero como tiene una larga tradición donde el contrato social está muy afirmado, el país no se va hacia los extremos de o todo privado o todo público. Y después tienes las constituciones europeas de Europa continental. Allí, a principios de la primera década del siglo XX, se pactó entre los grupos, digamos, socialcristianos y los socialdemócratas, unas constituciones que establecen bordes. Entonces, no puede ser todo público o no puede ser todo privado. Y cuando lo público entra en tensión con lo privado, existe lo que se llama el Estado social democrático de derechos, en que al final lo público prevalece por sobre lo privado. La única constitución que yo conozco
extraña es la chilena, donde es como el inverso de las constituciones europeas, donde, porque si tú tienes tensiones entre lo privado y lo público, lo que prevalece es lo privado. Ambas tienen estatus de derecho de propiedad, y cuando esto se judicializa, el que tiene derecho a lo que se llama recurso de protección o tutela es el derecho privado y no el derecho público. Por tanto, y te podría nombrar varios casos donde hemos tenido esa colisión de derechos y siempre prevalece el derecho privado. Entonces, la nuestra es una constitución neoliberal, está en el modelo económico está en la constitución. Entonces, optemos o porque sea la mayoría política la que defina si Chile va a ser un país más cargado hacia el ideal socialdemócrata o al ideal neoliberal, pero que no esté escrito sobre piedra, sino que sea la mayoría política con la debida respeto a las minorías. O sea, que no sea la Constitución no instaure el modelo, sino que el modelo vaya en los programas de gobierno o en la pelea política, en el fondo. Ahora, a mí me gusta más el tipo de constituciones como la de España o de Alemania, etcétera, donde establece bordes, en que tú no te puedes ir ni a lo totalmente estatista ni a lo totalmente privado. Aunque puede haber un juego que sea relativamente más como, bueno, no hay buenos casos para representar, pero más cercano a lo que sería Inglaterra, aunque Inglaterra tiene el tipo de constitución liberal anglosajona, digamos, mucha prevalencia del mercado y lo privado, sin que eso signifique conspirar en contra de los derechos sociales, o constituciones relativamente más estatistas, pero sin eliminarle el derecho de los privados a participar en la satisfacción de bienes públicos, o sea, la educación particular, la salud privada, etcétera, etcétera. Es un modelo con bordes. Entonces, debiera mantenerse este concepto de libertad de empresa, que es un derecho clave en la actual Constitución, pero que no tiene una fuerza solo jurídica, sino que cultural, pues porque se ha socializado como un valor, en definitiva, ¿no? Pero sí, por supuesto, sí, es que esto, ambos extremos caricaturizan a objeto de meter miedo. ¿Sí? El derecho a la propiedad privada debe estar consagrado en una constitución sin duda alguna. Y si tú tienes una propiedad incorporal, esto es tu casa, tu auto, tu cuenta de ahorro, etcétera, etcétera, y por cualquier razón el Estado necesita expropiarla, por ejemplo, tu casa porque tiene que pasar un camino, te tiene que pagar el contado por el valor comercial. Eso tiene que ser respetado en una constitución. Ahora, donde ya hay trampitas en Chile es en el tema de cuando, por ejemplo, el Estado es propietario de todo el subsuelo, pero a las concesiones mineras, de litio, de agua, se les dio propiedad incorporal. Entonces, si hay necesidad de limitar los derechos de agua porque falta para consumo humano, bueno, te pueden judicializar. Entonces son cosas absurdas. O si tú le pretendes cobrar un royalty a quienes hacen una concesión minera, no lo puedes hacer tampoco, a menos que estén de acuerdo. Ahora, y eliminar el principio de subsidiariedad del Estado. Habría que, para que la gente sepa, Australia durante el superciclo del cobre subió los royalties a placer, y nosotros no pudimos. Tienes que hacer un esquema de toma y daca en que les dice, bueno, se lo subo a condición de que le extienda la invariabilidad tributaria por 30, 40 años, etcétera, etcétera. No puedes legislarlo, porque eso sería objetado por el Tribunal Constitucional porque la concesión es una propiedad. ¿Y el principio de subsidiariedad del Estado también debiera eliminarse? A ver, yo creo, pero a ver, soy yo creo que en general el Estado no es recomendable que esté mucho en la producción de bienes y servicios. Creo mucho más que debe estar en la regulación y en la garantía de acceso a servicios básicos y a derechos sociales. Pero hay casos, con todos los temas que tienen que ver con innovación, etcétera, etcétera, donde un emprendimiento público puede añadir valor. Por ejemplo, pienso que es bueno que exista el Banco Estado,
creo que es bueno que exista Codelco, entonces debiera repensarse un poco esta ley de Estado empresario, en el sentido de que el peso de la prueba cae sobre la ley, en que tiene que archidemostrarse que es necesario que haya una empresa pública, de lo contrario es el demonio. Habría que escribirlo mejor eso. Uh-huh. Ahora, a la luz... Entendiendo que en general yo creo que es una buena idea que el Estado sea más bien subsidiario en la oferta de bienes y servicios. No en los derechos, no en la provisión de bienes de derechos sociales, pero que puede ser privada o pública. Pero pueden haber casos en empresas de tecnología, en el desarrollo de clústeres, donde tú quieras tener una acción productiva del Estado también. Haciendo como un poco resumen de todo, una constitución incide entonces en lo que es la concentración del poder económico, del poder político y en cómo se redistribuye la riqueza en un país. Pero completamente. Sí, lo que pasa es que aquí, producto de tanta difusión de ideas incorrectas, nos hemos comprado unos cuentos que son como el cuento del tío, la verdad. O sea, en el mundo hubo mucha discusión después de la Segunda Guerra entre los que construyeron el Estado Social de Derecho, los alemanes, franceses, los españoles en ese tiempo no, y los más neoliberales que parten con von Hayek. Y von Hayek decía que la medida que creciera el Estado garantista de derechos sociales, iba a terminar eliminando la iniciativa privada, los animal spirits y todo eso. Bueno, von Hayek perdió como en la guerra. Y de hecho, el mundo nunca tuvo un periodo tan largo de crecimiento económico con paz como después de la Segunda Guerra. Estoy hablando de los países desarrollados. Como Acemoglu, por ejemplo, dicen que después de la pandemia posiblemente vamos a tener un reforzamiento de esa tendencia. Por tanto, toda esta idea de que el Estado es una especie de enemigo, eso es pura ideología, está predicado sobre la base de la experiencia de la Unión Soviética y todas esas que fueron un desastre. Pero todos los países desarrollados tienen una mezcla entre lo privado y lo público, y cuando tú defines bien los límites de cada cosa, puedes perfectamente ir modulando tu estrategia. Uh-huh. Ahora, a su juicio, ¿qué cambios significan? Además, Sandra, hay ignorancia histórica en esta frase. Porque como muy bien lo demostró el premio Nobel Douglas North, el Estado fue primero que el mercado. El mercado no sería posible sin el Estado, porque el Estado tiene que defender los derechos de propiedad. Entonces, para que las transacciones se puedan hacer, se puedan perfeccionar, se puedan honrar, tiene que haber un Estado que las vigile y que tú puedas ir a un tribunal si alguien te robó, etcétera, etcétera. Entonces, la política modela la economía, no al revés. Uh-huh. Dependiendo de cómo esté escrita la Constitución y cómo estén escritas las leyes, va a ser qué puede y qué no puede hacer el mercado. Si no existiera derecho de propiedad, el mercado no podría existir. Si solo existen derechos de propiedad y no derechos sociales, el mercado es el rey. Entonces, todo esto viene de la política. Esto lo han escrito los grandes historiadores económicos, desde David Landes, pasando por Engelman, Sokolov, por Piketty, por Acemoglu, Robinson. O sea, es realmente ignorancia. Si los únicos que creen que el mercado puede definir el contrato social son los seguidores de von Hayek, que ha perdido la batalla de las ideas por mucho tiempo. Uh-huh. Okay. Eso es lo que pensaba de Castro y compañía, que el mercado podía ser neutral. ¿Cómo neutral? Si los derechos de propiedad, cuando hay una tensión entre dos particulares o entre el bien común y el bien privado, lo resuelve la ley. Por tanto, el mercado funciona dentro de los canales que la ley establece. Uh-huh. Lo primero es el acuerdo
constitucional y legal, y la estrategia económica va a ser una resultante de eso, no al revés. Ahora, independientemente si llegamos a tener una nueva constitución o no, ¿qué cambios institucionales requiere hoy día emprender el país a la luz de lo que ha pasado en el último tiempo? Bueno, yo creo que nuestro único hilo conductor entre el presente y el futuro es el cambio constitucional. Si fallamos en eso, yo creo que este país puede entrar en una polarización y conflicto intestino espantoso. Uh-huh. Simplemente porque el régimen político, como te contaba, es disfuncional. No va a poder gobernar ningún gobierno. Además, esto viene desde antes, pues, Sandra. Y esto no es solamente de ahora. Piensa lo que le pasó a Alessandri, a Alessandri Rodríguez, y quedó completamente aislado y terminó con minoría completa en el Parlamento. A Frei Montalva le pasó exactamente lo mismo, y hasta los propios DC se le comenzaron el MAPU a ir y quedó en minoría. O sea, esto no funciona. Uh-huh. ¿Qué más pruebas necesitamos? Y terminamos, ¿cierto?, con el golpe militar. Ok. Ahora, otro eje del debate económico constitucional seguramente va a ser la autonomía del Banco Central. ¿Usted es partidario de mantenerla tal como está, hacerle ajustes, modificar su institucionalidad? En lo central, estoy de acuerdo con la autonomía del Banco Central, porque efectivamente la tentación del Ejecutivo, si tiene en su mano la maquinita de imprimir, de aventuras populistas, es muy grande. Creo que una conducción no politizada del banco es una buena idea. No estoy seguro si no repensaría un poquitito el mandato, pero no tengo una opinión definida sobre. El mandato en el sentido que tenga Para poner los una objetivos de meta, empleo también. por ejemplo, que debiera tener multimetas, por ejemplo. Quizás el lenguaje debiera ser más claro en el sentido, como todos los economistas sabemos, el tener solo una preocupación por la inflación y nada más que por la inflación tiene potenciales costos sobre el empleo. Ahora el banco ha operacionalizado esto desde mi época en el Banco Central, tratando de implícitamente, cuando tú dices que tienes una banda en torno a la inflación meta, no quieres que se baje mucho la inflación tampoco. ¿Por qué que se baje mucho? Porque ahí está implícitamente el objetivo de empleo y crecimiento. Quizás habría que ponerlo, como el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, de forma más clara. Sí me gustaría que hubiese una discusión respecto de cuáles son los límites del Banco Central. Yo he sido crítico de muchas veces el Banco Central, creo yo, tiende a excederse en sus opiniones en ámbitos que no son de su competencia, sobre política, sobre impuestos, y no creo que sea bueno eso. Y otra cosa que creo importante es que haya auditorías y algún control de sus gastos. Eso ya son temas menores. ¿Y más accountability político que la mera cuenta del IPOM en el Senado? Es que como evitas que eso se transforme en una forma de politizar. No, a mí no me parece que allí esté el problema, pero sí debieran, creo yo, hacerse un esfuerzo por limitar los contornos del mandato del Banco Central. O sea, a mí no me gusta cuando veo a la autoridad del Banco Central metiéndose en temas que no están en su ámbito. Porque creo que allí ellos, sin quererlo, por supuesto, terminan politizando. Y es muy importante que toda la gente le crea al Banco Central que no tiene objetivos políticos subordinados. Cuando se opina sobre temas que son debatibles, yo creo que se le hace un daño a la autonomía. Ok. Ahora, según bueno, por supuesto que soy partidario de que el Banco Central pueda comprar títulos de deuda pública. Eso es
anomalía completa. Todos los bancos centrales de países desarrollados pueden hacerlo. ¿En casos excepcionales o...? No, es parte de un instrumento de política monetaria. Yo no sé por qué aquí se enredan tanto. Sí, el Banco Central tiene que tener, yo enseño macroeconomía en la universidad, el Banco Central tiene que tener capacidad de afectar no solamente la parte corta de la curva de rendimiento, estoy hablando en chino, pero la tasa de interés de corto plazo, sino que también incidir en la tasa de largo plazo. Es un instrumento de política necesario y para eso tiene que poder comprar o vender títulos de largo plazo. Es como que el Banco Central no pudiera intervenir en el mercado del dólar. Muy raro. Ahora, según su experiencia, ¿la actual institucionalidad permite una buena coordinación de las autoridades fiscales y monetarias o la autonomía afecta esa coordinación, sobre todo cuando quien dirige el Banco Central, por ejemplo, tiene una visión distinta de política económica a la del gobierno? A ver, en general yo creo que el ciclo económico en condiciones normales, aunque último tiempo hemos vivido en puras condiciones anormales, o sea, el que la economía no se ponga muy lenta o no se vaya muy rápido, debiera ser materia básicamente del Banco Central. La política fiscal debiera tener un horizonte de largo plazo. Y si tú dejas bien establecido el mandato del banco, que no se meta en cosas que no tiene que meterse, y que también el objetivo de que no suba mucho el desempleo, forme parte de sus preocupaciones, yo no creo que la autoridad económica gubernamental debiera estar demasiado metida todos los días en los temas de corto plazo cíclicos. Más bien se lo dejaría al Banco Central. Por tanto, no sé cuánta coordinación necesita si cada uno tiene claro su panorama. En los temas cuando hay situaciones anormales, como crisis de balance de pago, etcétera, se ha entendido más bien a entender. Bueno, hubo algunos problemas el año 97, pero desde ese entonces creo yo que es razonable la relación entre uno y el otro. ¿Y se debieran crear más organismos autónomos en el ámbito de los entes reguladores, por ejemplo, y los generadores de datos clave para el Estado, para el desempeño del país, como el INE? No sé, yo tengo mis aprensiones a ese respecto. Entiendo que la presión política a veces puede quitarle credibilidad a ciertos organismos, como el INE, por ejemplo, que necesitan tener una credibilidad a toda prueba. Pero iría caso a caso. Lo que pasa es que está claro que los organismos autónomos nos pueden proteger del ciclo político, de politizar ciertos temas. ¿Pero qué nos protege de los organismos autónomos? Entonces, el problema es, y tú lo insinuabas recién con el Banco Central, le tienes que dar cierto tipo de rendición de cuentas. Y si la rendición de cuentas pasa por el tamiz de lo político, bueno, al final lo termináis politizando igual. Entonces, no hay una solución perfecta en esto. Y yo soy más bien cauto a la hora de generar mucha autonomía. Okay. Nicolás, ¿hay algún tema que no haya... Prefiero autoridades políticas más transparentes, prefiero un cambio de régimen político en que si el gobierno de turno lo está haciendo mal, la mayoría del Parlamento lo puede sacar, que estar amarrando los brazos y los dedos y las uñas del Ejecutivo en distintos ámbitos para evitar que los intereses políticos a corto plazo nos lleven por mal camino. Mejor saca al gobierno nomás si no está yendo por mal camino. Y no es tanto drama. Mira cuántos primeros ministros ha habido en Inglaterra en el último tiempo. Inglaterra es un país súper sólido. Si esta cosa de elegir reyes que tenemos nosotros desde Portal en adelante, no tiene sentido. Bueno, antes teníamos el mito de que si se cambiaban los ministros de Hacienda, queda la escoba. Ya ves tú, era un mito más. Nicolás, ¿algún tema que se nos haya quedado que te gustaría tocar? Yo creo que un tema que tenemos que discutir muy a fondo, pero para eso tenemos que tener un cambio del régimen político para que efectivamente las buenas políticas sean las que finalmente se aprueben.
es el tema de relación Estado-privado en el modelo de desarrollo, y particularmente el tema de ciencia y tecnología. En eso estamos muy atrás, y creo que el mundo que viene va a ser un mundo, sobre todo después de la pandemia, donde el rezago tecnológico lo vas a pagar muy caro. Entonces creo que los temas de conectividad, los temas de los clústeres, los temas de la producción limpia, son temas donde tiene que haber una mejor articulación entre el Estado y los privados. De lo contrario, vamos a tener problemas para dinamizar el crecimiento. Cuando tú miras los casos de los países que son intensivos en recursos naturales, los escandinavos, Australia, Nueva Zelanda, y mires su historia, la historia que tienen en materia de inversión en conocimiento, ya sea educación o ciencia y tecnología, es gigantesca al lado de la nuestra. Y si eso no lo cambiamos, el país no va a crecer y nos vamos a terminar enfrentando unos con otros. Eso. Bien, Nicolás, nos está pillando el tiempo, así que tenemos que... Muy bien, pues. Muchísimas gracias por esta conversación que ha sido muy ilustradora y muy entretenida. Muchas gracias a ti, Sandra, por la paciencia y por tus preguntas. Ok, chao, gracias. Chao, Sandra, que estés muy bien.